bienvenidos a su programa Iniciando la Mañana con el Maestro. Agradecemos la oportunidad que Dios nos concede de predicar su santa y bendita palabra. Estamos invitando a las personas al templo Monte Oreb, ubicado en la calle Juan y David, número 135, en Sosopotla Centro. Los días de culto son los miércoles a las 6 de la tarde y los domingos a las 5 de la tarde. Ojalá puedan asistir, ojalá se puedan dar un tiempo para escuchar la bendita palabra del Señor. Hace falta Dios en la vida del hombre, sin lugar a dudas. Y queremos invitarle, repito, a la iglesia Monte Oreb, ubicada en la calle Juan y David, número 135, en Sosopotla Centro. Les habla el pastor Alfonso Gómez, iniciando la mañana con el Maestro. Y vamos a estudiar la bendita palabra del Señor en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 13, en el versículo 22 al 24, dice así: Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y el Señor dijo: Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán y no podrán. Hay estadísticas a nivel mundial acerca de cuántas personas mueren al día. Personas que son estadistas y se dedican a sacar este dato. Son miles de personas las cuales pierden la vida cada día, cada minuto, cada segundo. Y aquí hay una pregunta muy importante: de todas esas miles de personas que mueren al día, ¿cuántas personas se salvan? Esta persona que nos relata la Biblia dice que alguien se le acerca a Jesús y le hace esta pregunta: ¿son pocos los que se salvan? ¿Cuántas personas se salvarán al día cuando mueren? ¿Cuántas personas habrán recibido a Cristo en esta vida y verdaderamente llegarán al reino eterno, a morar con Dios por toda la eternidad? Pero ¿cuántas personas se pierden también todos los días y van a condenación eterna? Es una buena pregunta. ¿Son pocos los que se salvan? La Biblia nos contesta. Por ejemplo, en el diluvio había una generación, la generación de Noé, de bastantes personas, quizá miles de personas, pero de toda esa generación son pocos los que se salvaron, tan solo 8. En los tiempos de Sodoma y Gomorra, en aquella ciudad, había bastantes personas, sin lugar a duda, pero cuando viene el juicio de Dios, la mayoría se perdió, la mayoría se fue a condenación eterna, y menos de 10 personas se salvaron en la ciudad que existía de Sodoma y de Gomorra. Y esto contesta la pregunta que hizo esa persona que se le acercó a Jesús: ¿son pocos los que se salvan? La pregunta aquí es muy importante y es el tema en el cual vamos a meditar. Si son pocos los que se salvan, ¿por qué se pierde tanta gente? Porque la mayoría de la gente va a condenación eterna. Jesucristo dijo: muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. ¿Por qué se pierde tanta gente? Es nuestro tema del día de hoy. Y vamos a dar 3 respuestas por la cual se pierde tanta gente, o la mayoría de la gente. En primer lugar, se pierde tanta gente por la ignorancia de un conocimiento verdadero de Dios. La ignorancia es la causa por la cual se pierde mucha gente, porque muchos conocen a dioses falsos, muchos conocen y tienen dioses falsos, pero no conocen al Dios verdadero. Conocen dioses de yeso, de madera, de plata, de muchos materiales, pero no conocen al Dios verdadero. No conocen a aquel que verdaderamente los puede salvar. No conocen verdaderamente a aquel que puede perdonar sus pecados.
No conocen a aquel que puede llevarlos a Dios. No lo conocen. Y esa es una ignorancia que dice la palabra del Señor, una falta de conocimiento del verdadero Dios, y es una de las causas por la cual muchos se pierden aún en este tiempo. Algunos tienen el conocimiento de Dios, pero de una manera torcida, de una manera errónea, totalmente antibíblica. La Biblia nos dice que vendrían falsos maestros y falsos profetas. Segunda carta de Pedro, en el capítulo número 2, la Biblia nos habla que vendrían estos falsos maestros. Dice segunda de Pedro, capítulo 2, en el versículo 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por la avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Hay muchos falsos maestros, muchos falsos predicadores, bastantes falsos profetas, que están enseñando mal la palabra de Dios, que están enseñando torcidos la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, en la primera carta a Timoteo, capítulo 4, en el versículo 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. O la Biblia dice que en este tiempo no solamente algunos apostatarían de la fe, renunciarían a la fe, sino que estarían escuchando doctrinas erróneas, doctrinas falsas, enseñanzas, dice la palabra del Señor, le llama enseñanzas de demonios. En el versículo número 16, Pablo le dice a Timoteo, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Qué importante a la hora de que estudias la Biblia, a la hora de que te enseñan la palabra del Señor, qué importante es que te estén enseñando conforme a la palabra, que te estén enseñando cosas verdaderas de una manera recta. Pero algunos conocen a Dios de una manera torcida, porque creen más a lo que dicen sus líderes que a lo que enseña la palabra de Dios. Muchos están enseñando cosas contrarias a la palabra del Señor en los templos, en las iglesias, en diferentes lugares. Y la gente no conoce la palabra del Señor. La gente cree todo lo que su predicador les dice sin mirar las escrituras. Y tienen un conocimiento de Dios, pero torcido, que no es verdadero, que no es recto. La palabra del Señor dice allí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo número 7, en el versículo número 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿O en tu nombre echamos fuera demonios? ¿En tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Por eso, no porque a mí, ya no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino van a entrar aquellos que hagan la voluntad de mi Padre. Y muchos conocen a Dios, pero a su manera, no bíblicamente. Y hay ignorancia del conocimiento verdadero de Dios, y es la causa por la cual se pierde tanta gente. El Señor dijo, muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. La gente tiene mucho conocimiento de esta vida, de muchas cosas. Tiene su título universitario,
El hombre ha llegado hasta la luna. El hombre quiere conquistar Marte en su grande conocimiento que tiene. Pero desgraciadamente, con todo este conocimiento que tiene, la mayoría de los hombres no tiene conocimiento del Dios verdadero. Y si no conoces a Dios en esta vida, si no lo buscas, si no lo encuentras, también vas a ser uno de los muchos que se pierden, de aquellos que se van a perder. ¿Por qué se pierde tanta gente? Por la ignorancia del conocimiento verdadero de Dios. Y alguien se le acerca a Jesús y le dice a Jesús: son pocos los que se salvan. ¿Por qué se pierde tanta gente? En segundo lugar, la gente se pierde y tanta gente se pierde todos los días por indiferencia ante los llamados de Dios. Esto ha pasado en otras ocasiones. Por ejemplo, en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, dice Pedro 2:5: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. La Biblia nos dice aquí que Noé fue pregonero de justicia. Algunas afirman que fue predicador, es decir, dio un mensaje de parte de Dios, hizo un llamado a esa generación perversa, esa generación violenta, donde todo designio y pensamiento en su corazón era solamente el pecado, de continuo hacer el mal. Dios no estaba en la vida de aquella generación, Dios no estaba en los planes de aquella generación, donde se perdió la mayoría y solamente se salvaron 8 personas. En el tiempo de Noé, por más de 100 años, Noé les estuvo hablando la palabra, el mensaje de Dios. Y estos hombres recibieron los llamados de Dios, pero ellos fueron indiferentes. La Biblia dice que ellos estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, y no entendieron porque fueron indiferentes ante el llamado de Dios. En los tiempos de Lot, cuando la ciudad iba a ser destruida, aquellos ángeles le dicen a Lot: ve y háblale a tu familia. Y entre ellos le hablaron, le presentaron el mensaje a sus yernos, a los que iban a ser sus yernos. Y dice la Biblia que ellos se burlaron de Lot. Cuando dice dice que parecía que Dios se burlaba. En ese tiempo, la gente se ve también por la indiferencia ante los llamados de Dios, como le sucedió a la generación de Noé, como le sucedió a Sodoma y a Gomorra. La gente se va a perder, y mucha gente se va a perder por la indiferencia que hay ante los llamados de Dios. Evangelio según San Lucas, en el capítulo 17, en el versículo número 26, dice: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Y la Biblia afirma: así como se perdió la mayoría en la generación de Noé, así como se perdió la mayoría de la gente en la destrucción de Sodoma y de Gomorra, así será cuando Cristo regrese por su iglesia, cuando el mundo entre en una gran tribulación. La mayoría de la gente se va a perder, porque lo único que les preocupaba era comer, era beber, era plantar, era edificar. ¿Y qué pierde a tanta gente?
llamados en esta vida. Dos oportunidades de ser salvos. Dios nos llamó a la salvación para los Dios nos llamó a la salvación para los aún para los ancianos. Tuvieron la oportunidad de llamado de Dios para ser salvos, pero ellos simple y sencillamente pasaron por alto el llamado de Dios. Fueron indiferentes. Ellos murieron y ahorita están en condenación eterna. Quizá tú eres indiferente ante el llamado de Dios y vas a ser una de las muchas personas que se van a perder por su indiferencia. Esta persona se le acerca a Jesús y le dice: ¿son pocos los que se salvan? Jesús dijo en varias ocasiones: muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Ancho es el camino que lleva a la perdición, muchos van por ahí, pero en el camino angosto son pocos los que caminan en el camino angosto, dijo Jesús. La tercera causa por la cual se pierde tanta gente es por rebeldía o por rebelde a la palabra de Dios. Mucha gente no se pierde por ignorancia, porque no conozca a Dios, porque no conozca el plan de Dios o su palabra. Ya saben cómo ser salvos. Ya sabían dónde estaba la salvación y el Dios verdadero, pero simple y sencillamente no quisieron reconocer a Dios en sus vidas. Fueron rebeldes a la palabra de Dios. Romanos capítulo 1 en el versículo 25. La Biblia nos dice esto. Romanos capítulo 1 versículo 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es el Dios y los. Una vez que conocían la verdad, no la aceptaban. Una vez que conocían el camino verdadero, al Dios verdadero, no lo aceptaban. Antes se fueron a la idolatría, lo rebeldía, porque se unían, dicen por dureza y por corazón arrepentido, a ti mismo, ira para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios. Y muchos están endurecidos. Muchos, cuando Dios les habló a su vida por medio de su palabra, se endurecieron y fueron rebeldes y simple y sencillamente dijeron: yo no quiero ser salvo, yo no quiero cambiar mi vida. La mayoría no quiere venir a Cristo. Dios no está en sus planes. Antes están los placeres de esta vida, pero Cristo no entra en sus planes. La mayoría de la gente no se arrepiente de su pecado, no reconoce que necesita de Dios. La mayoría de la gente en este tiempo vive con un corazón endurecido, creyendo que va a vivir por la eternidad en esta vida, y no es así. Un día vas a morir y te vas a presentar delante de Dios y vas a darle cuentas de tu vida y de tus pecados. La mayoría no quiere dejar el pecado. Y sin santidad, dice la Biblia, nadie verá al Señor. La generación de Noé fue rebelde a la palabra que Dios le dio, al llamado que Dios le hizo a su vida, y la mayoría se perdió. La mayoría de Sodoma y de Gomorra fueron rebeldes ante el mensaje que Dios les envió, y todos se perdieron. La mayoría se perdió. Así será cuando el Hijo del Hombre regresa. Así será este tiempo. La mayoría de la gente se va a perder. ¿Por qué se pierde tanta gente? Por la ignorancia de un conocimiento verdadero de Dios. También por la indiferencia ante el llamado de Dios. Y tercero, por la rebeldía y la dureza de su corazón hacia la palabra del Señor. Termino diciendo: tú eres uno de los pocos que se van a salvar, o tú eres uno de los muchos que se van a perder. Que Dios les bendiga. Les estamos haciendo la